Turururu, turururu, ch, 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 ch. Seguimos y ahora sí cantaste con muchas ganas. Muchas ganas. Estaba pensando que nuestro episodio anterior no lo va a escuchar nadie en el mundo porque va a jugar México el jueves. Pero sí, o sea, evidentemente. Pero yo creo que una de las grandes ventajas del podcast como tal es que pues, no es un programa de radio, ¿verdad? La gente lo escucha cuando sea, en los siguientes días. Exacto. Yo es muy raro que escuche, o sea, hay ciertos podcasts, suelo escucharlos el día que salieron, el de Prof G Markets, por ejemplo, que es como que el de noticias que me gusta a mí. Pero, por ejemplo, muchos de los del New York Times, el que nos gusta, el de este güey Ezra Klein, Ay. a lo mejor lo estoy escuchando la siguiente semana, ¿no? No cuando no voy al día, porque digo, yo tengo un commute chiquito, ¿no? Que es cuando realmente escucho podcast, entonces pues me tardo en terminarlo. Entonces realmente cuando más paso tiempo escuchando podcast es en los viajes. En el aeropuerto me encanta porque es para mí ideal para la fila. Cuando estás en el aeropuerto siempre estás haciendo filas, ¿no? No me gusta estar con el teléfono en la cara, pero estoy aprovechando mi tiempo o caminas. Y en la Ciudad de México, cuando estoy que camino mucho, pues todo el tiempo voy escuchando podcast. En el avión, normalmente empiezo escuchando podcast y luego ya me paso a leer. O sea, siempre es un complemento de algo. O si voy a manejar más largo, pues ahí, por ejemplo, los de Acquired, que por cierto, no hemos hablado del último de Acquired, de Vanguard, está ya, o sea, ¿De ya no dónde? puedo ¿De seguir. quién? ¿De quién fue? De Vanguard, la administradora de fondos. Ah, ¿de los ETFs? Ajá. Ah, mira, Cuentan qué toda la interesante. historia. Qué aburrido, güey. O sea, ¿qué van a explicar? Te juro que estos güeyes tienen una habilidad para hacerlo interesante y es más, no lo voy a decir ahorita aquí porque me va a quedar mal, pero voy a hacer un mini resumen y lo grabamos para el siguiente episodio porque Del de lo que, Vanguard. lo que estos güeyes explican es que el valor que le generó a la sociedad en Claro. general el fundador de esta madre, nadie lo ha hecho casi que en la historia empresarial del mundo, ¿no? Y hay un cálculo de cuánto dinero le ha permitido a los ahorradores ahorrar, la forma en que este güey hizo negocio y que en gran medida tiene que ver con que renunció él a él ser el dueño del negocio. Está buenísimo, está muy interesante. Pero Pues bueno, ya hasta perdón. me diste ganas de escucharlo y mira que a mí para que quiera yo echarme los de Acquired es que para mí el cálculo que yo hago con los podcasts de Acquired es eso contra un libro. Pero no, bueno, es que para mí no compite con el libro porque tienen un uso distinto. Pero los de Acquired sí los trato de guardar para cuando voy a correr mucho tiempo y que tengo mucho tiempo para escuchar una cosa, o cuando voy a manejar al rancho, que voy a pasar más de una hora y entonces como que para poder entrar en el cuento, pero no para un commute de 7 minutos en el carro. Pues sí. Ahí no me gusta para eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí va a haber gente que va a escuchar este podcast, espero. Y si no, al final. Si no, pues ya ni modo. No, a ver, o sea, White Paper es un producto que siempre hemos sabido que no es para una multitud, ¿verdad? Es para un grupo pequeño de personas que le encuentra valor a este tipo de contenido. Y este tipo de personas, yo creo que le van a seguir encontrando valor así sea ese día del Juego del Mundial, lo va a escuchar al día siguiente, ¿verdad? Sí. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios, como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo. Ok, bueno, y entonces hoy vamos a hablar de un tema interesante que son las marcas que no sabíamos que eran chinas o sí sabíamos que eran chinas, pero sí son chinas o algo así. Efectivamente, sí. A ver, este tema tiene dos aplicaciones distintas, pero creemos que es importante porque es un cambio
en todo el mundo, pero y que en México es uno de los lugares que más lo estamos viviendo, ¿no? Y básicamente vamos a hablar de dos tipos de marcas que es nuevo que exista o relativamente nuevo que existe en el mundo. Uno son las marcas de China, marcas chinas como tal, o más bien me doy un paso para atrás. Históricamente los productos de China ha jugado el rol más bien de manufactura de productos para alguien más, ¿no? Incluso el concepto como tal de lo manufacturado en China es que es más bien pues, de bajo costo y por lo tanto de una calidad inferior y etcétera. No me voy a meter a todo eso ahora. Pero eso está cambiando y lo estamos viendo, adelantándome un poco, pero con el famoso tema de las marcas de autos de China, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más. Pero hay un cambio como filosófico, ¿no? Que es de la creación de marcas chinas, no sé necesariamente si premium, algunas sí, premium o de lujo, en donde lo que quieren enfatizar es la importancia de que es una marca de China, ¿no? En el episodio pasado hablábamos de las marcas de ropa y que como faltan las mexicanas, bueno, aquí están haciéndolas de China orgullosamente en muchos segmentos distintos. Y el otro tema tiene que ver con las empresas o los inversionistas de China que compran marcas que son muy exitosas ya a nivel global y por lo tanto que el caso más famoso, que creo que lo hemos hablado aquí, si no hay un episodio de Dark Side of the Road en donde lo explico, pero es el de Volvo, ¿no? Que Volvo es una empresa que todo mundo ubica y lo que no toda la gente sabe es que hoy es una empresa de China, ¿no? Aunque mantuvieron muy bien la separación, ¿no? Entonces, de entrada, creo que es muy importante entender que en parte esto está sucediendo por distintas razones, pero una muy, muy importante es que fíjate este dato que o sea, literalmente, en 2025 fue el cuarto año consecutivo en el que en China murieron más personas que las que nacieron. La tasa de natalidad está retrocediendo muy rápidamente y el número de nacimientos bajó de 9.54 millones en 2024 a menos de 8 millones en 2025. Y en el 2025 hubo más de 11 millones de fallecimientos. O sea, literalmente hubo menos de 8 millones de nacimientos y más de 11 millones de fallecimientos, ¿no? Evidentemente es un país en donde las autoridades están muy consternadas por esta situación y están implementando todo tipo de medidas para tratar de revertir la tendencia, pero nada les ha funcionado. O sea, lo último, por ejemplo, cuando hice esta investigación era que estaban poniendo impuestos adicionales a los preservativos y a medios anticonceptivos, ¿no? Pero pues no es como que eso va a realmente cambiar la tasa de natalidad, ¿no? Sí, entonces, no creo que nadie haya dejado de tener hijos porque, híjoles, tenían IVA los anticonceptivos, ¿no? Exacto. Entonces, sigues teniendo un mercado local gigantesco, pero que claramente va a decrecer. Ya no va a crecer o que ya no está creciendo como antes y por lo tanto se están anticipando y decir, bueno, el crecimiento de esto tiene que ser fuera de China, ¿no? Y en el caso de los autos, eso es algo que ya es muy sabido, que la capacidad de producción que hay en China es más de lo que demanda el mercado local y por lo tanto hay que vender en otros lugares del mundo y por eso ha crecido tanto en los últimos años, ¿no? Pero la primera tiene que ver con eso, con el hecho de que el mercado local ya no va a dar las tasas de crecimiento que dio en los años previos y entonces genera el incentivo para mejor salir a hacer negocios en otro país. Otra cosa importante es que han acumulado mucho capital también, ¿no, René? Exacto. Hay un artículo del Economist de hace algunos meses que explica que el monto que las empresas de China están invirtiendo fuera de su país es mayor que lo que las empresas globales invierten en China. Fíjate este dato, o sea, los ingresos que generan las compañías de China en otros países aumentaron 30% entre el 2021 y 2024. O sea, cada vez es más significativo para las empresas de China los negocios que hacen fuera de China, ¿no? Y luego tienes el tercer elemento que pues, también lo explica el Economist, de cómo las empresas en China tienen años observando, poniendo atención a cómo operan las multinacionales que están en China, ¿verdad? Y han aprendido muchísimo y ahora están utilizando ese conocimiento para competirles en casa y para competirles en sus propios mercados, ¿no? Hoy, es el o esta caso semana, de las automotrices. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, esta semana salió que las acciones de BMW, estaban cayendo a su peor nivel desde la pandemia o algo así, porque la empresa dijo que
el pronóstico del año, las estimaciones del año se veían muy, pues no negativas, pero mucho peores de lo que originalmente creían. ¿Y a quién le echan la culpa? A la caída de la demanda en China, que básicamente dicen, pues estamos recibiendo competidores en China, que un mercado que un consumidor que antes se moría por comprar un producto de BMW, ahora pues prefiere un Zeekr o uno de alguna de las marcas locales, ¿no? Entonces, eso es una Ahora, cosa que... tengo una pregunta que no tenemos la respuesta, pero quiero saber tu opinión. Y porque hemos hablado que también el caso de Corea, solo en el área automotriz fue un poco así. ¿Tú crees que había un plan desde el principio, o sea, un plan maestro de, a ver, vamos a aprenderle a Ford, a General Motors, a Porsche, a todas las que hacen componentes o arman sus coches aquí, porque luego, con todo ese conocimiento y una vez que tengamos a la mano de obra entrenada, etcétera, vamos a hacer nuestras propias marcas? ¿O fue como medio orgánico el asunto en el sentido de que, o espontáneo? ¿Quién sabe? Yo creo que yo he leído de opiniones que creen que esto es parte de un plan de décadas, ¿no? De un plan país. Yo creo de un plan país y como que también siempre ha existido este concepto de la planeación de muy largo plazo, de la visión de muy largo plazo de las autoridades en China. Seguramente algo habrá de eso, como también seguramente habrá cosas que se fueron abriendo oportunidades en el camino y cosas que se le fue ocurriendo a... Yo no creo tanto, ya nos vamos a desviar aquí, pero yo no creo tanto en estos como entes superiores que son capaces de coordinar. Sí, o sea, sí creo que en un país como China, donde tienes una mentalidad comunista de décadas y demás, probablemente sea más sencillo hacer planes grandotes pero al final del día todos somos seres humanos y hay temas de free will y pues tú lo has vivido, ¿verdad? Si no podemos coordinar a nuestros 5 hijos cada quien, realmente creer que a nivel así global, por eso me como que es las conspiraciones de que hay un orden superior que maneja los países, hijo, o sea, no dudo que haya cosas de gente que quiera, que tenga estas visiones así tan macro, pero en la realidad, llevarlo a la práctica, no sé, ¿verdad? Me encantó. Si no podemos coordinar cada uno a nuestros 5 hijos, sí, me confieso. Sí, o sea, hay gente muchísimo más capaz que tú y que yo y que seguramente tienen más capacidad de que otros los obedezcan, pero de ahí a, no sé, entonces algo ha de ver de visión de largo plazo y demás, pero mucho yo creo que termina siendo pues circunstancial y cosas que van pasando y que se va ajustando. Pero sí es una realidad que está pasando todo esto, ¿no? Entonces hicimos Carla y yo aquí una lista de todos, nomás como de las marcas que identificamos que vale la pena tener en el radar. Entonces, si quieres, empezamos, ¿qué te gusta? ¿Con las marcas chinas? Empecemos con las marcas chinas. Ok, entonces mira. Pues las fáciles, porque las estamos viviendo mucho, son las automotrices, ¿no? Y está de moda hablar de eso aquí en México y todavía no nos aprendemos todas las que hay, si no me equivoco, como 20 y tantas. Están las más famosas, tipo BYD o Geely, que son ya bastante grandes y que están relativamente bien posicionadas ya a nivel global y que mucha gente las ubica. Hay muchas otras que no tanto. Por ejemplo, está el caso de Yaeco, que debe estar aquí ya con doble O, pero por ejemplo, para entender lo relevante es que se vuelven muy rápido, ¿no? Esta debuta en Inglaterra en enero del 2025, o sea, hace año y medio, y para finales de ese año tenía ya una participación de 1.4% en el mercado. O sea, para ponerlo en contexto, eso es más que lo que venden en ese país Honda o Porsche, ¿no? O sea, tienes una marca nueva, difícil de pronunciar y un año después ya tiene más participación que Honda, que tiene décadas en ese país, ¿no? Y cómo le hacen, ¿no? Y pues resulta que lanzaron un producto que se parece a una Range Rover, pero más chiquita y que cuesta una tercera parte. Y ese modelo se colocó en el 6º lugar en ventas en ese país. Y en parte yo creo que tiene que ver también el que exista esta como avanzada de marcas de China en diferentes industrias
hace que te baje la defensa. O sea, porque siempre va a haber, no siempre, pero hay una resistencia a decir, no, pero yo no voy a comprar una marca de China de carros, no la voy a comprar. Pero si ya estás comprando en Temu y estás comprando un Luckin Coffee y estás comprando una computadora Lenovo y te empiezas a dar cuenta que ya le estás comprando a muchas marcas de China, ¿por qué no lo vas a hacer también con una marca de carros? Yo creo que ese es el verdadero efecto de esto. No es que te esté pidiendo la marca de China de carros que le compres, sino que ya nos estamos familiarizando. Ya no es una consideración que tendrías de, uy, es marca china, uy. Claro, ¿no? o que solamente lo hago porque cuesta muy poquito, cuesta menos que los demás. Claro, el precio influye y va a seguirlo haciendo en estas primeras generaciones, pero ya no es la única razón por la que lo hacemos, ¿no? Entonces, otra vez, están las automotrices que ni las vamos a enumerar todas ahora porque pues, ya las conocemos. Pero luego tienes, pues, por ejemplo, Luckin Coffee, ¿no? Ahora que estuve en Nueva York, pues ya las vi las sucursales ahí. ¿En Que Luckin serio? Coffee, sí, tiene esta historia súper bizarra porque hubo como un fraude contable y es el tipo de cosas en donde era una empresa pública, hizo como este fraude así gigantesco y yo me acuerdo muy bien porque era cuando yo acababa de arrancar White Paper, entonces yo escribí sobre el fraude de Luckin, que en México pues nadie sabíamos ese tipo de cosas. Pero ahora regresó y está creciendo muchísimo y para quien no ubica es una especie de, pues es un tipo Starbucks, ¿no? Bueno, es más tipo sed de café, son estos como muy in and out, muy rápido, ¿no? Sí, pero los que yo vi en Nueva York eran de sentarte, ¿va? O sea, eran más parecidos a... Entonces, y ha crecido muchísimo y hasta donde entiendo en México no están todavía, pero pues es de esperarse que en algún momento van a llegar, ¿no? El que sí está aquí en México, y hemos hablado antes de ellos, y en White Paper hay un artículo sobre esta empresa, es Miniso, ¿no? Y Miniso tiene una historia interesante y ha crecido muchísimo en México y en América Latina y los empresarios que manejan la marca aquí, pues tienen una historia increíble de donde casi quiebran y luego cómo le dieron la vuelta y hoy Miniso, cuando escuchas las llamadas trimestrales con analistas, o al menos sé que, por ejemplo, en la última llamada, el fundador de Miniso estuvo en México y vino a recorrer y presumió el crecimiento que está teniendo en México y la importancia que tiene México para el futuro de su marca, ¿no? Hay una que se llama Urban Reviro, que esa yo no la ubicaba, pero es que le dicen que es como el Zara de China, que al parecer también es enorme y tiene muchísimas tiendas de marcas de ropa y está creciendo en otros países, ¿no? Luego tenemos a las de electrónicos y particularmente el tema de los smartphones. Y está Huawei, Xiaomi, que también tiene ahora carros, Oppo, todas ¿Xiaomi esas... tiene carros? Busca, es una de las más... ¡Ah, bonito! No, este es de los que le están compitiendo a Porsche y a BMW y a todos estos, ¿no? Y si no me equivoco, ya está en México. Yo vi una el otro día, ¿no? Está hermoso. Sí, La sí. SU7. Sí, o sea, con los eléctricos ahí, pero bueno, es una marca que realmente hasta hace 15 minutos se dedicaba solamente a hacer smartphones, ¿no? Claro, y que tiene un... yo no me daría miedo comprarle a una marca de coches un smartphone, pero no sé si a una marca de smartphones un coche. Y más que estos son de los más caros, pero claramente lo están haciendo y va a pasar. O sea, cuando te subas a uno y veas pues, el interior y no sé. Pero tienes todas estas marcas que nos han familiarizado, que han hecho que los mexicanos probemos marcas de China de calidad, ¿no? Con features, con todo este tipo de cosas, ¿no? Para mí quizás una de las más importantes, que yo fíjate que no sabía que era china, yo pensé que era coreana, es Lenovo. Porque cuando yo empecé a trabajar, las computadoras que usábamos eran las IBM Sí, las del puntito rojo, las del Las mouse. del puntito rojo, ajá, que si trabajabas en un lugar bueno, te daban una de esas y eran espectaculares, o sea, corrían como aviones. Y las compró Lenovo por ahí de 2007 y siguen siendo hoy en día, me parece a mí que si no tienes una Mac, si usas PC, la mejor computadora sin duda, sin competencia, es una Lenovo. Pues no tenemos ni idea, Carla, tú y yo, si es lo mejor o no, pero sigue siendo muy popular, No, sin pues que duda. nos digan, a ver, todos los que les fascina usar el Excel y esas No, cosas, pues, vas a te ver, van a los contestar banqueros de algunos que inversión, los consultores y así, Dell, estoy ¿no? segura que usan Lenovo. Pues no sé, a ver, las hacen en Monterrey, o sea, tienen una planta gigantesca en Monterrey
que exporta miles de millones de dólares de computadoras. Entonces, pues, Y entonces lo que quiere decir que sean chinas es que realmente el capital es chino, no es... o sea, también esa es una pregunta interesante. Bueno, ¿Qué quiere eso decir que sean es chinas? lo otro de lo que vamos a hablar ahora, pero yo creo que Lenovo sí ya, o sea, tiene tantos años en manos de empresarios de China que, pues, pero bueno, tienes razón, esta está como que en la rayita si es de las que son marcas chinas o marcas no de China controlado por capital chino. Pero luego está DJI, que esa me parece súper interesante porque DJI, la de los drones, o Y sea, los micrófonos. y los micrófonos, ¿no? Yo uso mi micrófono, el que no grabó la vez pasada era un DJI, pero bueno. ¿No? Porque es chino, ¿ya ves? ¿Ya ves? Porque es No, chino. fue un tema del Bluetooth que no se conectó bien, o ve tú a saber qué, pero es con el que viajo Es bravo. normalmente y la mitad de los influencers en TikTok traen ese Claro. microfonito, ¿no? Pues es una marca de China. Yo me acuerdo, yo fui a Shenzhen en el 2018, creo, o 19, creo que fue 18, y fuimos a ver como un showroom de DJI, una cosa increíble, ¿no? Y esa, bueno, pues tiene un posicionamiento único absolutamente controlador en el tema de los drones y pues también ahora en el de los micrófonos, ¿no? Pero tú tienes a otro caso ahí también sumamente significativo. Hisense, que son las pantallas que, digo, no necesariamente son las más high-end, pero quizás en market share yo creo que han ganado, o sea, muchísimo. En Walmart, todas las pantallas que se venden casi son Hisense. Sí. Bueno, Walmart tiene su propia marca, ¿no? De teles también. Eso no sabía. Sí, claro, la que compró. Vizio. Ah, claro, claro. Walmart compró Vizio y tiene su propia marca, pero sí, Hisense. Y de hecho es otra que también es una plantota en Monterrey, grandotota, de las nuevas, ¿no? Pero ahí tienes un buen ejemplo también de esas de electrónicas. Y luego están todas las que te gustan a ti, que hemos hablado mucho aquí, las de e-commerce. Sí, las de e-commerce, obviamente, Shein, Temu, que hace unos años cuando empezaron, no sé si te acuerdas que había todo este trend en las redes sociales donde decía lo que pedí y lo que me llegó, ¿no? De los portales chinos. Sí. Y ahora realmente creo que ha cambiado muchísimo. Digo, encuentras de todo porque la profundidad del inventario que tienen estas plataformas es gigantesco, pero ya no es como úsese y tírese todo lo que está ahí, ¿no? Pero sigue teniendo esa percepción, ¿no? O sea, el justo sigue habiendo mucho eso, pero eso no ha impedido su crecimiento. Eso es lo relevante al final del día. O sea, la gente. Esa es una de las IPOs que llevan 5 años en el tintero, ¿no? Posponiéndose y posponiéndose y posponiéndose, ¿no? Entonces tienes todas esas, bueno, la original de Alibaba y demás. Y luego tienes, pues, TikTok, ¿verdad? Que domina el mundo del entretenimiento y que pues esto importante, que por cierto ya no hablamos y lo podemos hablar después de el reporte que nos mandaron de TikTok de su impacto en México, ¿no? Que digo, yo creo que lo dejamos para el siguiente episodio, pero Carla y yo tenemos sentimientos encontrados del verdadero impacto de TikTok en México. Pero lo que sí es indudable es que es un powerhouse desde el punto de vista de entretenimiento en todo el mundo, no en todo el mundo, pero en México y en Estados Unidos y en muchos de los países, y es una marca china, ¿no? Sin duda. Sí. Sí, y hablando de entretenimiento, también todas esta tendencia de las micronovelas. ¿Cómo se llama la app de las micronovelas, la original? Ay, no me acuerdo, sí. Pues Real Short. Ah. Que también ya ahorita está viendo varios intentos latinoamericanos y norteamericanos por hacerlo, pero todavía la mayor parte de estas historias son creadas y producidas por compañías chinas. Y luego está PopMart. La de los famosísimos Labubus. Pero ahí tengo una duda. Ahí se fabrican en China, pero también la compañía es china. No, la empresa es china, sí. Ok. Y es una empresa que quiere ser como Disney y que, si no me equivoco, ya tiene parques o va a hacer parques y películas y pues digo, ahí estaban en la inauguración del Mundial, ¿no viste? Ahí los monitos de Labubu. Sí, se me hizo rarísimo, nunca entendí bien, pero bueno, ahí estaba. Patrocinaron, ¿verdad? No sé cuánto dinero pagaron, pero es otra marca de China. Y luego, y no hemos hablado también de las que están
que tienen presencia importante en México. Por ejemplo, digo, algunas de estas, como TikTok, obviamente tienen presencia en México, Temu, Shein, pero Didi. O sea, para Didi, México es uno de los países más importantes junto con Brasil y también pues, una marca china que nos acostumbramos y que sabemos que existe como tal, ¿no? ¿Cuáles otras se te vienen a la mente? Fíjate, estas son menos visibles, pero regresando al ejemplo de México, pues el otro día sacamos en White Paper hablamos de una que se llama Haijin Group, una fintech de China que está dando crédito en México. Y tiene una marca que se llama... esa es una, Haijin Group. Y no me acuerdo, creo que opera con esa marca. Y justo reportó que creció 100% su volumen de originación de créditos en México, que tiene 110% más usuarios en la plataforma. Y luego hay otra que se llama M-Star, que se especializa en financiamiento automotriz para clientes subprime y que también están creciendo en México, ¿no? Ya. La primera que dije, Haijin Group, llegaron a México en 2023 comprando una participación en Emprende con Mobi, una SOFOM, ¿no? Entonces tienes... Bueno, Story, el capital entiendo que Story viene también. de emprendedores chinos. Claro, que si no me equivoco, hasta viven en China, ¿no? Pero tienes esas fintech, tienes a Ant Financial, que ahora pues, le metió lana fuerte con Clip y que compró a R2 el año pasado y que está creciendo. Y de hecho creo que estaban haciendo una colocación para levantar más lana, para seguir invirtiendo. Y en parte de esa estrategia va a ser México seguramente, ¿no? Y luego tienes marcas que no pensarías que son chinas, pero que hoy en día tienen capital, tienen capital mayoritariamente chino. Exacto, que ese es el otro lado de esta historia. O sea, por un lado decíamos las marcas de China que están creciendo alrededor del mundo y por otro lado es las inversiones de China comprando marcas que ya están consolidadas o que están muy bien posicionadas y que pues no todo el mundo ubica, que otra vez el mejor ejemplo es Volvo. A ver, Volvo, que obviamente todo el mundo cree que es una marca sueca. Otra en automotriz es MG, que también es marca legendaria inglesa, pero que hoy en día tiene capital china. Pero no solo en automotriz, o sea, por ejemplo, en indumentaria, muchas de las marcas que últimamente están súper cool para outdoors, como Salomon, Arc'teryx, Wilson, Atomic Peak Performance, todas estas están debajo de un paraguas que se llama Amer Sports, que justamente una empresa china que se llama Anta compró en 2019. Y estas marcas, muchas de ellas tienen como un heritage importante con su país de origen, un poco como Volvo con Suecia o MG con Inglaterra. O sea, Wilson, tú pensarías que es una marca inglesa, ¿no? O Salomon es una marca francesa. Y lo mismo con algunas marcas de moda y sobre todo de lujo, que ahí es donde yo creo que no sé, sí, no sé pero por fíjate, qué es que, Carla, ese es el punto central. Hace algunas semanas hice un recorrido por la historia de Volvo en Dark Side of the Road, en el podcast para suscriptores. Y justo Volvo es un caso muy interesante porque le fue súper mal a Volvo cuando fue parte de las empresas de Ford. Volvo vivía dentro de Ford, le fue súper mal y la compran Geely y toda la expectativa es que pues le iba a ir peor, ¿verdad? O sea, realmente los expertos como que no les gustó y la realidad es que los resultados de Volvo fueron espectaculares. Hoy, recientemente no le he ido tan bien, pero desde que la compró Geely ha sido un súper éxito y parte de lo que se le reconoce es que Geely supo en qué sí meterse y en qué no, en cómo permitir a la marca que se siga sintiendo, sigue siendo una marca que sus headquarters están en Suecia, que cotiza en la bolsa allá, ¿verdad? Simplemente el accionista mayoritario es el otro. Estos le metieron mucha lana porque tenían acceso a muchos recursos, le metieron capacidad de producción, pero le respetaron eso. Yo creo que es lo mismo que ha pasado con estas. Arc'teryx, por ejemplo, que está tan de moda, ¿no? Pues, le han permitido seguir siendo lo que representa y demás. Simplemente ahora tienen un dueño muy rico, ¿verdad? Que le puede invertir. Que por cierto, ahí el otro socio importante es Chip Wilson, el fundador de Lululemon, ¿no? O sea, él tiene como el 10 o el 15% de la holding que controla todas estas marcas, ¿no? Pero es una combinación interesante en donde tienes capital de China que le da estabilidad porque tienen acceso a muchos recursos, con el expertise de este señor, con un portafolio de marcas con mucha credibilidad, que luego además el dueño chino las
hace crecer en China, ¿no? Donde tiene el acceso Un al mercado. mercado. Y entonces eso es como que un círculo virtuoso bien interesante, ¿verdad? Sí, y como tú dices, siempre y cuando, que parece que en muchas de ellas lo han hecho, dejen a la marca seguir operando con no sé, esencia o no sé cómo llamarle, que está muy, muy metida en su país. Golden Goose Caso es un reciente. ejemplo muy interesante porque Golden Goose es esta marca de tenis que se Como ven los que traes sucios. puestos, dilo, reconócelo. Sí, Los son que- de mi mamá. Yo no me compraría unos tenis así, pero son de mi mamá y ya se van a romper. Pero sí, Pero no se van a romper, así se ve como que se van a romper. Ese no, es no, ya el se les look. despegó la suela, ahorita te enseño. Mm. Que se suponía que todo el chiste de que se vieran puercos era que igual duraban un montón de años, pero entonces ya no te tenías que preocupar de que se ven puercos. Y pues aquí ya se están rompiendo la suela, pero bueno. El caso es que No que Golden mis Goose es una Allbirds marca. que traigo yo puestos están enteritos y los Sí, uso pero todo el porque día. son nuevos. Yo ya los vi. No ¿Cómo que tienen ni son una nuevos? manchita. No son nuevos. O sea, para empezar, ya los dejaron de hacer. El otro día quise comprar unos y ya no había, ahora sí en De la tienda. verdad. Qué Sí, pero barbaridad. estos yo creo que los tenemos unos 3 años. Bueno, yo destruyo todos los zapatos. Pero el caso de esta marca, que sí tenía como esta historia de que la hicieron en Venecia y es hecha a mano y todo, y entonces la compró en 2025 una firma de inversión con sede en China, que es antes era Sequoia Capital China, pero hoy se llama Hongshan, y tienen una participación mayoritaria que le compraron a Permira, que era el fondo anterior que estaba. Ahora, siguen teniendo sus headquarters en Venecia, sigue siendo una marca que se hace a mano, etcétera, pero aún así, pues ya los dueños son chinos. Y lo mismo pasa con Lanvin, creo que se pronuncia así, que es la casa de moda francesa más antigua, y con Wolford, que es una marca divina de pantimedias. Empezó siendo una marca de pantimedias inglesa-alemana, que ahora pues es también china. Y el otro caso que a mí me gusta muchísimo, que a lo mejor no tiene tantísima relevancia para nuestros lectores, es el Club Med, esta cadena de all inclusives que fue la primera del mundo y que es así para que veas, porque al final del día cuando tú convives con un producto, pues igual y hay gente como nosotros que es medio nerd y entonces quiere saber de dónde vienen los tenis Golden Goose, ¿no? Pero en el Club Med, a menos de que de verdad seas ciego, sordo, mudo, tú entras y sabes que es una cosa francesa. O sea, no importa en qué país del mundo estés, hablan en francés, las cancioncitas son en francés, el gerente del hotel, digamos, se llama el chef du village, etcétera, y los compró el 98%, mismo fondo, Fosun, que compró Lanvin y Wolford, compró el 98% del Club Med, pero por lo menos hasta ahora, sigue siendo, o sea, netamente francés todo el concepto, ¿no? O sea, ese caso ya lo hemos platicado tú y yo porque está muy cercano a tu A mi corazón, pero corazoncito. pues qué, Ya o nada sea, más la me experiencia, faltan 150 días para regresar a mi happy ya, place. sí. Pero lo importante creo que, yo me imagino que va a acabar siendo la misma experiencia que tienen los que compran Volvo, que sigue manteniéndose la misma relación. Y luego tienes estas otras, por ejemplo, Motorola, ¿no? Que Lenovo la adquirió, se la Esa compró sí a ya pasó Google. por tantos manos que ya ni sé qué Sí, es Motorola. sí, y es una marca de smartphones que es de Lenovo, ¿no? Que al parecer es fuerte en América Latina, no tengo muy claro. Está G, la parte de electrodomésticos, G Appliances. Que está en el high end de Ujú. electrodomésticos. Digo, muchos de los edificios nuevos, bonitos, estos de autor, justo parte de lo que te venden es que toda la cocina está equipada con GE, Profile, o no sé cómo se llama la marca Claro. más high end de GE. Y los socios grandes, o sea, no los grandes, pero la mitad de Mave la tiene una empresa de China también, que estamos hablando de una empresa mexicana muy importante y muy grande, y la mitad es de una empresa que, si no me equivoco, es la misma que controla GE, Creo que sí, lo Appliances, hablamos ¿no? hace poco. No estoy 100% seguro, pero bueno, esa es la realidad. Ahora, pues simplemente para concluir, o sea, nos está tocando ver una transformación donde las marcas de China cobran muchísima relevancia. Yo creo, Carla, sinceramente, que se va a notar mucho, particularmente en el tema de las marcas de carros. Porque este hecho que juega el que estén presentes en todo beneficia como que a todas las marcas por igual. No sé si me explico, ¿no? Pero para mí el punto relevante es entender que si tú eres un empresario en México que tienes tu negocio y tu marca de lo que tú quieras, así sea una cafetería,
quizás nunca has pensado que tu competidor va a ser una marca de China y a lo mejor ahora lo va a hacer, ¿no? O estás metido en hoteles o estás metido, a lo mejor quienes estaban en electrónicos saben que sí desde hace mucho, pero en marcas de todo esto es lujo, nuevo. Marcas de luz, sí, exacto, sí. ¿no? Y el día de mañana estoy seguro que lo vamos a ver en todo, ¿no? A lo mejor en cadenas de restaurantes. Me tocó ver ahora también en Nueva York una de las, se me fue ahorita el nombre, pero una que es muy famosa en China como competencia de McDonald's, ¿no? Y había una al lado de un McDonald's, llena de gente, con atascada de gente, ¿no? Y son todavía como que cosas curiosas, pero estoy seguro que en 10 años lo vamos a ver como Y no solo algo tu normal. competencia, René, digo, muy probablemente en el futuro, pues a lo mejor tu empleador, ¿no? Tu proveedor Claro, va a sí, ser, tu va a ser una cliente. empresa china pues no sé cuáles vayan a ser las implicaciones, a lo mejor ninguna, no Sí, sé. completamente de acuerdo. Pero bueno, tú Yo tengo tenías una una recomendación. recomendación. Sí. Sí, salió un artículo súper interesante en el Wall Street Journal que dice el título: Bill Gates se pasó años cuidando su imagen y ahora se está desmoronando. Y entonces el artículo platica cómo Bill Gates estaba obsesionado con su imagen y tenía todo un equipo alrededor que justo estaba dedicado a enaltecer su imagen. Cosa que me pareció ya desde ahí rarísimo. O sea, porque yo pensaría que si hay Pero alguien. di lo que viene en el primer párrafo. Es que el primer párrafo está increíble. En el primer párrafo viene que, o sea, a tal grado era la El obsesión, ya sea de control. Bill o de su equipo o de la mezcla, que tenían unos maniquís de justamente sus medidas y que entonces para cada evento que iba a tener le mandaban fotos de a ver cómo se veía el suéter caqui con la camisa azul, con el pantalón tal, que además, si tú me dices, sí, o sea, yo nunca hubiera pensado que Bill Gates se tomaba más de 3 minutos en la mañana para decidir qué se iba a poner, porque se pone diario lo mismo, ¿no? Que son estos suétercitos de cashmere muy, muy como low key, o sea, Mr. que su Rogers. imagen, ajá, exacto, justo habla de que quería verse como el tío buena onda con sus lentecitos, ¿no? Y que luego medían muchísimo cuál era la favorabilidad de Bill Gates, etcétera, y que con todo este desmadre del caso de Epstein, pues eso un poco se empezó a craquear durísimo. Cita la entrevista de Melinda Gates donde le preguntan si se divorció porque se había acercado a A Jeffrey Epstein Epstein. y ella dice, a ver, no es una sola cosa, son muchas cosas, pero habla, por ejemplo, de un email que salió una encuesta hace unos años donde Bill Gates era una de las 3 personas más respetadas del mundo, incluso por arriba del Dalai Lama o el Papa. Y entonces que el que era como el chief de su family office, manda un mail a todo el staff diciéndoles, bravo, esto en parte es por el gran trabajo que hemos hecho como equipo. O sea, casi como que tenían un OKR, ¿no? Para que la reputación de Bill Gates fuera súper, súper buena. Y luego empieza a hablar de que pues la verdad es que no siempre, o sea, que Bill Gates no es la primera vez que se enfrenta a acusaciones de que no es tan buena onda como parece, ¿no? O sea, que cuando hizo Microsoft, pues, notoriamente hacía cosas que no estaban bien, que se defendió. En el podcast que habla del artículo ponían bits de cuando se defendía de la primera demanda que le hicieron por antitrust de Microsoft y que en todo contestaba, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, como que negando todo, que fue un poco lo que hizo al principio con Epstein, que dijo, a ver, lo he visto 2 veces, nunca he estado con mujeres a su alrededor. Y luego salió a la luz de que no, que la relación era mucho, mucho más profunda. Y entonces, ¿sabes qué pensé yo? Que de repente dije, "Ps, en una de esas los empresarios mexicanos de bajo perfil tienen razón, porque es que cuando ya eres tan, tan, tan público, o sea, también cualquier cosa que hagas, digo, a ver, no es cualquier cosa, era amigo de un pederasta, ¿verdad? Pero estás bajo un escrutinio muchísimo mayor. Sí y no. Justo estaba pensando yo que o sea, no podemos pensar que lo que le está pasando a Bill Gates, que estás hablando de el empresario de más alto perfil o el de los top 5 de más alto perfil y involucrado en el tema de Epstein, aplica para decir, no, los mexicanos no deben de salir, porque yo tengo una historia que podría contar y no voy a contar al aire específicamente de por qué los empresarios mexicanos necesitan mejorar su perfil y ahorita te la platico después de que nos salgamos del aire. Pero mi idea aquí es que yo creo que lo quiero conectar con lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? En donde, Con lo de Someone Somewhere. pues sí, o sea, si tú
eliges emprender, tienes que saber que va a haber gente que te va a odiar y que va a buscar por dónde fregarte y tienes que estar consciente que los errores que hagas, porque vas a hacer errores, así sean profesionales o en los personales, si te conviertes en alguien exitoso, va a haber alguien que lo va a querer, que lo va a usar en tu contra, ¿no? Mi impresión con todo este tema de Bill Gates y con Epstein, es que evidentemente pues, el tipo tenía una relación con él. Yo creo que no es tampoco como lo quieren hacer los que lo están acusando, pero lo que sí es indudable es que pues le está destruyendo la imagen que había querido. No sé si se la está destruyendo, pero sí está dándole muchos argumentos a quienes siempre han querido eh, afectar la imagen de Bill Gates, ¿no? Pero a mí me pareció buenísimo el artículo, muy, muy interesante y pues sí me imagino estas cosas ridículas en donde tienes un área de comunicación que te cuida, que hasta te pone maniquís, porque digo, a mí me pasa en este trabajo que cuando las áreas de comunicación corporativa de las empresas, que a veces es el área y no es la persona, ¿no? Entre que están, no sé, justificando su trabajo, o lo terminan sofisticando más y la persona ni siquiera es así, ¿no? Por eso me gustó a mí el artículo, porque yo no sé si realmente Bill Gates tiene esa obsesión con su imagen personal o en algún momento hace 20 años o 25, cuando fue lo de los juicios de antimonopolio, alguien le dijo, oye, güey, espérate, o su consejo le dijo, necesitamos cuidarte la imagen y le crearon un equipo y eso se fue sofisticando y claro, no te estoy diciendo que el güey no lo quiera, pero no me extrañaría que hagan cosas que él Que ni no sabía. sea él. Sí, porque a mí me pasa. Y tú me contaste una vez una historia con un CEO mexicano muy importante, que no vamos a decir quién fue, en donde toda la relación con el área de comunicación era una, y a la hora que llegó él te das cuenta que él ni sabía lo que estaba haciendo el área de comunicación por él, ¿no? Entonces yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Sí, y yo creo que es una ventaja competitiva, pensaría yo, abrir canales directos con, no sé, con tus empleados, tus proveedores, tus competidores, porque sí. Hoy me pasó y ni siquiera era la CEO de una empresa muy grande, pero le escribo a alguien que sé que la conoce, ¿no? Le dije, oye, ¿me pasas el contacto de tal persona? Pregúntale, ¿no? Y me manda un mail o sea, PR@ su empresa. Dije, ay, ya, qué hueva. O sea, pues ese lo pudo haber sacado de su página web. Y no digo que todo mundo le tiene que dar a todo mundo su contacto, pero no sé, para mí fue como, ¿no? No sé. Claro. Está muy bueno el artículo. Yo también coincido con Carla en recomendarlo para los que les interesan temas de comunicación corporativa o en general de cómo suceden estas cosas. Van a aprender. Muy bien. Sí. Pues listo, Carla. Ya estás. Bye. Mil gracias. Bye. Este episodio es presentado por Aeroméxico. La verdad es que mi segunda casa es Aeroméxico. El año pasado, según la app de Aeroméxico, tomé 40 vuelos en su aerolínea. Y la verdad es que una de las razones por las que lo hago es porque algo que sí importa cuando viajas, sobre todo tanto como yo, es llegar a tiempo. Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el On Time Performance Review 2025 de Cirium. El dato es fuerte, 90% de puntualidad después de casi 190,000 vuelos, por encima de aerolíneas como Qatar, Delta o SAS. En una industria donde sostener más de 85% todo un año es rarísimo, esto no es suerte, es operación, procesos y disciplina. Y para los pasajeros de negocios como yo, la puntualidad es confianza, menos fricción y menos estrés. No es un premio bonito, es una ventaja competitiva real. Gracias Aeroméxico por llevarme a tiempo.